Queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra volver a saludarles a través de este medio. Dios les bendiga. Deseo que Dios esté cuidando y bendiciendo nuestras vidas hasta este momento y que, bueno, en todo podamos sentir su gracia y su cariño con todos nosotros. Bueno, bienvenidos a su clase de liderazgo espiritual. Estamos ya casi en la recta final. Estamos esta última semana y la próxima. Así que esta semana vamos a terminar con los temas de los 8 valores que hemos venido manejando, que Ili nos plantea. Y la próxima semana estaríamos hablando de los nuevos paradigmas del liderazgo, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas cosas que tienen que ver con esta época que nos tocó vivir. Así es que, bueno, hoy, si el tiempo nos lo permite y la clase también, vamos a abarcar 3 temas, ¿verdad? Uno que tiene que ver con los dones espirituales, otro que tiene que ver con prioridad a la familia y el último que tiene que ver con la mayordomía de nuestros recursos. Así es que, bueno, vamos a aprovechar, son temas cortitos, pero me parecen muy importantes y significativos. Iniciaríamos entonces hoy con este tema que tiene que ver con los dones espirituales, ¿verdad? Un líder que va este, a desarrollar su actividad espiritual, tiene que hacerla basada en los dones, ¿verdad? Eh, Últimamente hemos estado reflexionando sobre este tema de cómo es importante que cada cristiano, que cada cristiana puedan o podamos reconocer los dones que, perdón, podamos reconocer los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Así que, bueno, en esta clase vamos a tratar de abordar un poco este tema. Dios busca hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, tiempos y dones espirituales en sus vidas personales y su liderazgo, a fin de que las personas sean alcanzadas con el Evangelio. Una buena manera que tenemos los líderes, los cristianos, es saber administrar estos dones espirituales, que es lo que vamos a ver en esta clase. Bueno, para empezar, a manera de introducción, tenemos que discernir cuáles serían los dones principales o los dones dominantes que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la clase. Después, una vez que sepamos, identifiquemos cuáles son estos dones que el Señor nos ha dado, tenemos que desarrollarlos, ¿no? Tenemos que ponerlos en práctica. Tenemos que, de alguna u otra manera, permitir que estos dones se lleven a la práctica, que salgan a la luz. Y también lo vamos a ver, y también a manera de introducción veremos cómo se tienen que utilizar esos dones. Esos dones tienen que ponerse sí o sí al servicio del cuerpo de Cristo. Y también lo vamos a desarrollar en clase. Así que estas 3 cosas vamos a ver cómo discernimos, cómo sabemos que los dones, qué dones tenemos, cómo los podemos desarrollar y de qué manera los podemos utilizar, ¿verdad? De eso versará esta primera clase. Muy bien. Para eso tendríamos que definir qué es el don, qué es un don, ¿verdad? Y el don es una palabra que deriva de esta palabra griega que es charis o carisma, ¿verdad? Carisma, porque caris significa gracia. Es una palabra que se divide en 2. Los dones espirituales son carismas, ¿verdad? O charis, como se pronuncia, como se quiera pronunciar. Y esta palabra se divide en 2, en caris, que significa gracia, y en ma, que significa resultado. Por lo tanto, cuando hablamos de dones espirituales, que ahora los vamos a mencionar, son el resultado no de nuestras capacidades. Nosotros no pedimos tener tal o cual don espiritual. Nosotros no estamos en esa condición de decir, bueno, este es el don que a mí me gusta y por lo tanto yo lo quiero tener y por lo tanto yo lo quiero llevar a cabo. No, realmente es un don que viene como resultado del accionar de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. No es lo que nosotros hayamos elegido tener, sino más bien es lo que Dios
ha querido darte a ti y a mí para ponerlo en práctica, ¿verdad? Así es que los dones que tenemos son el resultado de la sola gracia de Dios. ¿Qué nos ha dado? Bueno, ese es el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros descubrir sobre qué don o dones, diríamos, Dios nos ha permitido tener a manera de ponerlos en práctica. Así que don espiritual o carisma es el resultado de la gracia, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué fundamento bíblico tenemos al respecto? Bueno, nosotros viendo la primera carta de Pablo a los Corintios del capítulo 2 al 14, tenemos una lista completa de dones. En Efesios 4:11 tenemos los 5 dones del ministerio para equipar a los santos para que estos sirvan, ¿verdad? Los 5 dones que son, algunos constituyó apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores maestros. Así que esto encontramos en la Biblia. En Romanos 12, del 6 al 8, encontramos la exhortación a usar los dones de acuerdo a la gracia que se nos ha sido conferida. Y en Primera de Pedro, capítulo 4, del 8 al 11, tenemos el mandamiento para que seamos buenos mayordomos de los dones espirituales, de los carismas, de los resultados de la gracia que Dios nos ha concedido a través del Espíritu Santo. Así que vean, queridos alumnos, cómo la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, va a mencionar de manera reiterada y de manera contundente la importancia de que las iglesias locales reconozcan, vean, analicen que el desarrollo de sus dones es profundamente bíblico, ¿verdad? Que la Biblia respalda no solo el hecho de la existencia de los dones, sino que la Biblia también respalda que cada uno de nosotros somos equipados con estos dones, ¿verdad? En casa, ustedes, por favor, lean estos pasajes porque ahí aprenderemos mucho más acerca de cuáles son los dones que tenemos hoy en día. Una definición muy interesante la da este autor, Kenneth Kinghorn, que dice, una habilidad divina, sobrenatural, dada por Dios para posibilitar a un cristiano a servir y a ministrar. Los dones espirituales son habilidades dadas del cielo, no son habilidades personales, son aquellos dones que el cielo nos ha otorgado de manera sobrenatural para que como cristianos tengamos la capacidad de servir y de ministrar a nuestro prójimo, ¿verdad? Principalmente en la iglesia, que es donde los dones se desarrollan o se deben desarrollar. Así que me parece importante reiterar que los líderes que no reconocen cuáles son sus dones espirituales, pues están en el horno. Los líderes que aún sabiendo qué dones espirituales tienen no los desarrolla, pues está en el horno. Los líderes que sabiendo qué dones espirituales tiene, desarrollándolos, no los pone en práctica al servicio de Dios, de la iglesia, del prójimo, pues también está en el horno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos que considerar que el liderazgo, sí o sí, en función de estos carismas que el Espíritu Santo nos ha dado, pues va en función de servir y de ministrar a nuestro prójimo. Muy bien. Otra definición que tiene que ver con los dones espirituales. Esta la da Peter Warner. Dice, don espiritual es un atributo especial dado por el Espíritu Santo de Dios a cada miembro del cuerpo de Cristo, de acuerdo a la gracia de Él para su uso dentro del contexto del cuerpo. Caemos a lo mismo, es algo que el Espíritu Santo da, ¿verdad? Es una gracia de Dios. Nosotros no elegimos qué dones tenemos o qué dones podemos llevar a cabo, pero Dios lo ha dado a cada persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y ha bajado a las aguas del bautismo. Sí o sí, queridos alumnos, un cristiano que tiene dones espirituales tiene que pasar por el tema del bautismo y de la aceptación de fe y de salvación. Es decir, alguien que no ha confesado a Jesucristo como Señor y no ha bajado a las aguas del bautismo no tiene dones espirituales. Tendrá habilidades,
dirigirá muy lindo, tocará la batería muy lindo, predicará muy lindo, servirá de manera espectacular, pero no será un don espiritual, porque los dones espirituales se dan a aquellos que han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas y se rinden al señorío de Cristo para que a través del perdón de sus pecados puedan usar esos recursos, esos dones que el Espíritu Santo nos da para hacer crecer el cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿verdad? O la iglesia. Por eso a veces me es muy difícil a mí aceptar a alguien en el muy buen sentido de la palabra, ¿verdad? Hablando en este contexto, que, que esté ejerciendo un liderazgo en la iglesia y que no se haya bautizado, ¿verdad? Me es muy difícil aceptarlo. Que alguien dijera, alguien, bueno, como aquel chico no está haciendo nada, pongámoslo en el ministerio de la música porque él sabe tocar la guitarra o el bajo o el teclado, pero no es bautizado. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué ejerces un ministerio donde no hay no hay un compromiso por Cristo, ¿verdad? Si no hay un compromiso con Cristo y un compromiso sellado en las aguas del bautismo, pues, ¿cómo pretendes ejercer una labor espiritual cuando no ha habido ese fuego espiritual en tu vida o no lo existe? ¿No? Por muy bueno que sea el hermano o por muy buena que sea la hermana, ¿no? Entiendo que a veces las iglesias pequeñas echan mano de algunos miembros de iglesia que no estén bautizados, pero tienen que llevarlos en un proceso para que ellos tomen la decisión por Cristo, porque si no, mucha gente se malacostumbra y dice, bueno, yo puedo servir, sigo dirigiendo, predicando, estando en el ministerio de música, visito, sirvo, y bueno, si no necesito estar bautizado, y bueno, puedo seguir haciéndolo, ¿verdad? Pero creo que no. Creo que los dones espirituales el Espíritu Santo los da a aquellos que han sido comprometidos o han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Bien, vamos entonces, según la introducción, a descubrir los dones dominantes. ¿Cómo descubrimos qué don tenemos? Miren, el problema no es saber que hay dones espirituales, porque ya vimos en las diapositivas anteriores que existe fundamento bíblico para demostrar que los dones espirituales, válgase la redundancia, son bíblicos, son reales, pertenecen a las comunidades cristianas del primer siglo y consecuentemente también pertenecen a nuestras realidades hoy. Bueno, entonces el problema no es saber que existen los dones, aunque déjenme decirles, queridos alumnos, que hay muchos miembros de iglesia que desconocen que existen dones espirituales, ¿verdad? Lo desconocen. Pero en estricto sentido, lo más importante es saber qué don tengo yo, ¿verdad? Ese es el problema. El problema es que a veces sabemos cristianos de muchos años y aún no sabemos cuál es el don que el Espíritu Santo nos ha dado, el don o los dones, ¿verdad? Intuimos, pensamos, sospechamos que podemos tener o tal o cual don, ¿verdad? Así es que la primera tarea de todo cristiano que ha aceptado a Cristo, que ha bajado a las aguas del bautismo, que tiene un proceso de discipulado, es descubrir qué don tiene. ¿Cómo lo podemos descubrir? Estudiando la palabra. Es muy importante, ¿verdad? Ir descubriendo en la palabra los propósitos de Dios para las personas. Y de esa manera, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, pues vamos normando, vamos guiando nuestro compromiso. Vemos cómo hombres y mujeres dieron su vida por Cristo, a pesar de sus falencias, se levantaron, siguieron trabajando, no se escondieron, Dios los ayudó, etcétera. Leer la Biblia nos ayudará a tener una perspectiva mucho más clara de lo que significa el carisma que Dios nos ha concedido. Una vez hecho eso, pueden contestar algunos tests, algunos cuestionarios que ayudan mucho a eso, ¿verdad? Hay muchos que circulan. Seguramente ustedes en algunas clases van a tener algunos cuestionarios que les va a ayudar más o menos a descubrir. No significa que el test o el cuestionario sea infalible, pero sí te ayuda más o menos a ir orientando sobre qué dones espirituales tienes. Ustedes cuando llegan a tercer año, ¿verdad? Se incorporarán a un programa que se llama Vocaciones Ministeriales, en donde
como director, les aplico un test para ir descubriendo esos dones y que cuando terminen su seminario puedan empezar a crear ministerios basados en los dones que ustedes tienen, ¿verdad? Pero responder este tipo de cuestionarios ayuda mucho, ¿verdad? En algunas otras materias, algunos profesores les van a dar a contestar algunos. Examinen su vida. ¿Cuál es tu historia de vida? Miren, si tu historia de vida tiene que ver con que fuiste una persona maltratada, humillada en tu círculo familiar, si sos alguien que tu experiencia familiar fue de violencia intrafamiliar, viniste de un hogar de padres separados, de una familia rota, deshecha, entonces es probable que eso Dios lo use para que puedas crear ministerios de acompañamiento a mujeres maltratadas, de acompañamiento a, a hijos que nacieron sin padres, ¿no es cierto? Más bien, sin que sus padres estuvieran unidos. Puedes crear ministerios de consejería cristiana, puedes crear ministerios de misericordia, porque eso te pasó a vos, ¿no? Si cuando fuiste niño, joven, sufriste un abuso sexual, espiritual, de cualquier índole, ¿verdad? El Señor te restauró, te ayudó, entonces vas a poder crear ministerios que puedan ayudar a hombres y mujeres que han sido abusados sexualmente, ¿no es cierto? Ministerios de acompañamiento. Si vos creciste en una familia donde te enseñaron a leer, te inculcaron el amor por la lectura, te dieron esa libertad, entonces puedes crear ministerios de enseñanza, ¿no? Es decir, depende tu vida, ¿verdad? Pasada, es como Dios a veces, no a veces, siempre utiliza nuestras historias de vida para irnos dirigiendo hacia dónde podemos nosotros llevar a cabo nuestros dones o nuestros ministerios, ¿no? Eh, Hay personas, por ejemplo, que crean ministerios de misericordia en cárceles. No todos podemos ir a hacer un ministerio carcelario, porque para eso se necesita muchas cosas, ¿no? Que sea un don espiritual. Y a veces quienes tienen éxito en ministerios hospitalarios, pues básicamente es porque tuvieron alguna experiencia, porque saben lo que se estará adentro, porque tuvieron algún familiar, en fin. Y entonces el Espíritu Santo los lleva y los guía y dice, bueno, esto es lo que yo quiero que vos hagas, ¿no? Hace antier, me parece, creo que el domingo, si no mal recuerdo, vi con Bere una película que se llama Los renglones torcidos de Dios, que tienen que ver con las realidades que existen en ¿cómo se llama? En los hospitales psiquiátricos. Una película muy buena, por cierto, muy, muy buena. Y platicamos con Bere cuando veíamos la realidad que nos presentaba el, la película. Yo le decía, yo creo que yo no podría ejercer un ministerio en lugares de esa naturaleza. Este, no creo, no podría aguantar, no podría hacerlo. Pero mucha gente que sí, ¿no? Y entonces, insisto, para descubrir qué don el Espíritu Santo te ha dado, revisa un poco tu historia de vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasaron? ¿Qué circunstancias buenas o malas viviste en tu vida? A veces uno se queja a Dios de las cosas malas que vivimos y dijimos, ¿por qué yo no tuve una familia así? ¿Por qué yo no viví un matrimonio feliz? ¿Por qué yo no pasé esto bueno? ¿Por qué yo no? No. Ahora entendés que Dios permitió que eso sucediera en tu vida y en mi vida, pues para que pudiéramos guiar a otros y enseñar a otros. ¿Ok? Y escucha a otras personas, ¿no? Anda a preguntar a alguien, decirle que te conozca a ti, que sea una persona espiritual, pregunta y decirle, che, ¿qué don crees que yo tengo? ¿Verdad? Entonces, cuando alguien confirma principalmente la iglesia, el cuerpo de Cristo, tu pastor, el cuerpo pastoral, la comisión administrativa, los miembros de la iglesia, confirman, dicen, che, yo sí creo que vos tenés el don de servicio, creo que tenés el don de la intercesión, creo que tenés el don de la misericordia, el don de dar, el don de liderazgo, el don de pastor, el don de, etcétera. Entonces,
eso, ¿verdad? Hace que la iglesia, el Espíritu Santo a través de la iglesia, confirmen qué es lo que Dios te está dando, ¿no? Entonces siempre escucha a otras personas y con base en eso dirigirse si alguien me dice, che, eso es muy bueno para la enseñanza, bueno, sabes que ese es el don que Dios te ha dado, ¿no? Pero si tú decís, bueno, yo quiero dar clases, yo quiero enseñar, pero la mayoría de personas dice, pero mira, la verdad es que yo no te entiendo cada vez que vos hablas, que me puede estar pasando a mí, ¿no? Que a lo mejor mis alumnos ni me entiendan de lo que yo hablo, pero si alguien te dice, no, la verdad es que no, yo no te veo como maestro o maestra, bueno, también sepamos reconocer que es Dios quien nos está diciendo, no, yo no te he dado ese don, ¿verdad? Entonces, identifiquen cuáles son los dones y estos son algunos recursos que pueden echar mano para ir descubriendo qué dones pueden tener, ¿ok? Los dones glorifican a Dios, eso no lo olviden, no son para lucimiento personal. Pablo dice en primera a los Corintios, nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo, es lo que yo decía. Nadie puede ejercer un ministerio espiritual sino el Espíritu Santo lo ha colocado dentro de nosotros a través de los carismas, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, ni puede servir al señorío de Cristo si el Espíritu Santo, pues no ha llegado a tu vida y a tu corazón. Por muy bueno que seas, insisto, ¿verdad? Por muy excelente director, animador, y que dices, wow, qué excelente. Pero si no has sido tocado por el Espíritu Santo para rendirse a Cristo, no podemos ah, glorificar a Dios, ¿verdad? Tarde que temprano esa persona se va a envanecer porque va a pensar que es por él. ¿Mm? Por eso Pablo dice, ahora bien hay diversos dones, pero un mismo espíritu, ¿no? Los dones glorifican siempre a Dios y enaltecen el señorío de Cristo. Los dones, como dije, son para servir. Nadie que tiene algún don, por muy grande o pequeño, ¿viste? Porque a veces hacemos como esa diferencia de los dones. Ay, mira, vos tenés el don de la predicación, qué lindo, todos te escuchan atentamente. ¿Cómo me gustaría que la gente me escuchara, me viera, me pusiera atención, ¿no? Y la verdad es que, este, habemos algunos que hacemos eso, que estamos muy al frente y no nos gusta tanto, ¿no? O no me gusta tanto, este, pero bueno, uno lo hace porque entiende que tal vez es lo que Dios nos ha puesto, pero más con lucimiento personal debe ser para que la gente sea bendecida, ¿no? Pablo dice, a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, para la edificación de la iglesia. Si vos tenés el don de la intercesión, por ejemplo, ¿no? Ese don es aquel con el que vos podés orar, sentís carga y orás de manera constante, permanente, pero con un clamor. Eso es el don de la intercesión, ¿verdad? Y eso es muy lindo. No todos lo tenemos. Usted me dice, pastor, ¿usted no tiene el don de la intercesión? Es probable que no. Yo pensaría que no. Sí oro, claro que oro. Y oro por todos, por mi familia, por mi esposa, por ustedes, ¿no? Yo oro mucho por todos mis alumnos, por todos oro. Pero no creo no tener ese don de la intercesión como otras personas que son apasionadas de la oración, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un don de intercesión, por ejemplo, entonces va a bendecir a la iglesia, porque sabrá la iglesia que habrá alguien que estará orando de manera especial por tal o cual necesidad, por tal o cual persona. Y quien tiene el don de la intercesión, pues evidentemente lo va a hacer en función de bendecir, ¿no? Como digo, a quienes estará intercediendo, a quien estará suplicando al Padre en oración que bendiga a tal o cual persona. Los dones siempre son para el servicio. Y los dones permiten el avance del reino, ¿no? Porque esto es como un constructor. El reino es una construcción, diríamos metafóricamente hablando, en donde nosotros usamos los dones para que el reino siga avanzando, ¿no? Aquí en esta parábola de Lucas 19:13 dice, les instruyó, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Hay que trabajar, ¿verdad? Cuando alguien utiliza sus dones, está construyendo el reino de Dios y está permitiendo que el reino de Dios
avance, continúe, vaya para adelante. Quien no está ejerciendo sus dones espirituales está deteniendo el reino de Dios o lo está estorbando en el peor de los casos, ¿verdad? O lo detiene o lo estorba. Y el mandato que tenemos como líderes, como cristianos, es no detener el avance del reino, sino permitir que éste sea, pero a partir de estos carismas que el Espíritu Santo nos ha dado, ¿verdad? Entonces, busque sus dones, necesitan ponerlos en práctica, no deje allí. Los que tenemos muy claro cuál es el don nuestro, disfrutamos haciéndolo, ¿verdad? Disfrutamos haciéndolo. Y yo puedo decir que creo que el Espíritu Santo me ha dado tener el don de pastor maestro. Yo siempre he dicho, no sé pastorear, no sé ser maestro, pero me gusta, ¿verdad? Y trato de esforzarme cada día por hacerlo. Siento que es allí donde Dios me ha llamado y me ha plantado para crecer. Y hoy que lo ejerzo, me encanta. Insisto, no seré el mejor, pero me apasiona. Entonces, cuando vos haces algo que te apasiona, que te llena, que te hace sentir bien, entonces estás en la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay otros dones que yo no tendría, como este que les acabo de comentar. Muy bien. Luego, para que nosotros sepamos más o menos cuáles son los dones que existen. No tengo tiempo para explicar cada uno de ellos, pero al menos para que ustedes ubiquen más o menos qué dones o qué lista de dones podríamos tener, ¿verdad? Entonces, los dones son como racimos de frutas o de uvas en este caso, donde podemos ver cuáles son estos dones que podemos nosotros considerar. ¿Ok? Entonces, en el primer grupo tenemos los dones de comunicación que se le conoce, ¿verdad? Dentro de estos dones de comunicación se encuentra el de exhortación, el de profecía, el de enseñanza y el de evangelismo, ¿verdad? Es decir, son dones a donde a las personas se les facilita la comunicación. El que exhorta sabe exhortar a las personas, no les baja leña por bajarles leña, ¿no es cierto? Sino que les sabe decir con palabras claras, precisas, sabias y prudentes, enseñar. El don de profecía es el don que ya vamos a ver cómo entendemos la profecía en los tiempos actuales, pero es alguien que es capaz de denunciar con profunda convicción cuando algo está mal, ¿verdad? Y tal vez muchos dirán, yo tengo ese don de profecía porque a mí me gusta decirles las cosas como son a los hermanos. No, el don de profecía es aquel que puede hablar algo que no está bien hecho, pero que cumple dos requisitos. Uno, que lo respalda su testimonio, es una persona espiritual, es una persona de confianza, es una persona que tiene un testimonio de conversión y de santidad, entonces su palabra tiene validez. Porque hay muchas personas que se levantan solamente a decir, esto no me gusta, esto está mal, pero su vida es un desastre, ¿verdad? Eso no es el don de profecía. ¿Mm? Y el otro requisito que alguien debe de tener, el don de profecía, es cuando este, ah, da una solución, ¿verdad? No solamente dice, esto está mal, esto no me gusta, esto no me... Yo propongo y me predispongo para que lo hagamos y aquí estoy y vamos a hacerlo juntos. Entonces, eso es un don muy, muy lindo. Bueno, el de enseñanza, lo sabemos, el de evangelismo también. Hay que saber articular palabras para darnos a entender. Si alguien tiene las ideas aquí, pero no las sabe externar, bueno, le va a complicar este don de comunicación. Y hay gente que le fluye, ¿viste? Se le suelta la lengua y no los paramos nunca. Yo estoy viendo ahora uno aquí en la pantalla. Bueno, el otro racimo son los dones de liderazgo, ¿ya? Que son los que van adelante. Tenemos el don de administración, de liderazgo como tal, de apostolado, de pastor y de misionero, ¿ya? Son personas que van fundando iglesias, plantando iglesias, que pueden hacer planes de trabajo, pueden hacer una visión, pueden desarrollar proyectos, son personas que son capaces de dejar sus familias, su tierra, su bienestar
para irse a otros lados, a otros países, y ejercer los dones de liderazgo, ¿verdad? Bueno, estos son el racimo de dones de liderazgo. Luego tenemos los dones prácticos, ¿verdad? Los dones prácticos. Aquí tenemos el don de dar, el don de ayuda y el don de la hospitalidad, de misericordia, de servicio y de pobreza voluntaria, ¿verdad? Que es aquello que se le conoce como cuando alguien decide vivir en pobreza, no por una situación económica, sino por una decisión de empatía, de entender lo que es, cómo se vive el reino de Dios, ¿no? Entonces, estos dones son muy hermosos dones que muchas personas tienen. Por ejemplo, el don de la hospitalidad no significa que alguien cuando dice, che, eh, necesitamos que hospedes a alguien. Si no tiene el don de la hospitalidad, lo va a hacer y se va a esforzar, pero no se va a sentir a gusto. Y tanto Ver y yo que hemos viajado y que nos hospedamos en muchos lugares con muchos hermanos de la iglesia, podemos percibir quién tienen el don de la hospitalidad y quién no, ¿verdad? Y entonces la hospitalidad es un don. Ujú, es un don. Y tenemos los dones de recursos, ¿verdad? Y en esto tenemos el don de la fe, de sabiduría, de conocimiento, de intercesión y de discernimiento, ¿verdad? Que son dones muy lindos, ¿verdad? Que alguien puede tener. El don de sabiduría son de esas personas que dicen, wow, yo no sé de dónde sacas tantas cosas lindas, tantas cosas sabias. Yo conozco a hermanos que tienen este don de que a mí me encanta. Todas las palabras que dicen para mí son como tesoros, es increíble cómo tengo yo envidio ese don. Yo no puedo, no tengo yo ese don de sabiduría que tienen otras personas que con paciencia, con toda, ay, no sé, esta tranquilidad que transmiten, yo no puedo, yo tengo que ir rápido, porque si no siento que me detengo. Y hay gente que no. Bueno, recursos, los dones. Y esto, hermanos, es muy diferente a los talentos naturales, que aunque van de la mano, ¿verdad? Aunque van de la mano, pues son diferentes. Los talentos naturales no son dones espirituales. Insisto, yo puedo tener el talento de la pintura, por ejemplo, pero si no lo convierto en un don de misericordia o de servicio, pues quedará como un talento de pintar hermoso, pintar lindos cuadros, pero si yo lo considero dentro del don de dar, por ejemplo, y entonces digo, ok, yo tengo mucha carga por aliviar la situación de alguien que está en situación difícil, ¿verdad? ¿Y qué sé hacer? Pues sé pintar cuadros. Bueno, voy a pintar un cuadro, lo voy a vender y lo que yo saque se lo voy a dar a tal persona o le voy a comprar tal despensa o tal cosa que necesita. Pero se convierte en don se convierte en don ese talento natural hasta en tanto y cuanto lo reconozcamos como una gracia del Espíritu Santo y como una oportunidad para que pueda, como una oportunidad para que esta persona se sienta bendecida al desarrollar esos dones espirituales, ¿verdad? Entonces, no confundamos los talentos naturales de cualquier arte, de cualquier creatividad, si no se colocan dentro de el ámbito espiritual, solamente son talentos. Dice Tátil, de las manos unidas, la imagen que representarían. Este, Supongo que es esta Tátil, la que está aquí, ¿verdad? Bueno, podría representar muchas cosas, ¿no? Podría representar a alguien que tiene la capacidad de conciliar a las personas. Viste que hay personas que tienen esa habilidad de sentarse con las personas y decirles, miren, hay que hacer esto, aquello, lo otro, y lograr que las personas se pongan en paz. Hay gente que tienen ese talento, ¿eh? Muchos le llaman ese don. Está bien, tienen ese don natural de ser conciliadores y de lograr la paz.
Pero insisto, si no se convierten dentro de un ministerio, de una vocación de servicio para el cuerpo de Cristo, entonces es un talento natural, ¿verdad? Los talentos naturales se convierten en dones espirituales, ¿verdad? Se convierten en dones espirituales, no al revés. No los dones espirituales se convierten en talentos naturales, se convierten en dones espirituales. Bueno, así que dones, talentos y roles no son lo mismo que los dones espirituales, ¿verdad? Que es lo que vimos ya. Dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales. Ujú. Insisto, los talentos cuando pasan por el proceso de que la persona ha aceptado a Cristo, se bautiza y lo convierte en un ministerio, entonces es don espiritual. Si no existe eso, solamente un talento que está muy lindo, ¿verdad? Toca muy lindo el teclado y bueno, vamos a ponerlo en el Ministerio de Música para que ministre en la alabanza, pero uno una vez se plantea y dice, bueno, toca como Beethoven, el hermano o la hermana, ¿no es cierto? Pero si no viene, insisto, de una rendición ante Cristo, es solo un talento, pero no habrá eh, eh, actividad espiritual, no habrá presencia espiritual, ¿verdad? Muy bien. Bueno, una vez que identificamos, hermanos, y que más o menos sabemos qué dones podemos tener, hay que desarrollarlos. Pablo le dijo a Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante la profecía. Luego dice, te recomiendo que avives la llama del don que recibiste cuando te impuse las manos. Un cristiano que conoce, insisto, sus dones y no los desarrolla, o detiene o estorba el avance del reino, ¿verdad? Hay que desarrollarlos, hay que ponerlos en práctica. Si vos sentís, porque leíste la Biblia, porque contestaste un cuestionario, porque alguien te dijo que tenés ese don, porque lo sentís vos mismo, tu vida respalda eso, pues empecé a hacer algo al respecto. En la medida en que vos desarrolles tus dones, en esa medida se van confirmando, ¿verdad? Se van confirmando. ¿Cómo podemos desarrollar nuestros dones? Igual, seguir leyendo la Biblia, porque hay muchos ejemplos de personas que recibiendo, sabiendo qué don el Espíritu Santo les dio, los desarrollaron. Entonces te sirve como fuente de inspiración. Lean libros, ¿verdad? Aparte de la Biblia. Hay muchos libros muy buenos, libros inspiradores de liderazgo, de espiritualidad. Hay muchos autores que nos dan tips muy interesantes de cómo desarrollar los dones. Es importante que leamos, queridos alumnos, ¿verdad? Y que busquemos adentro. Nosotros no descubrimos el hilo negro, ese ya está descubierto. O no descubrimos la rueda, porque la rueda ya está descubierta. Así que necesita leer otros libros eh, relevantes, importantes, no cualquier libro, ¿eh? No compren literatura barata. A veces los libros que salen baratos no siempre son buenos, no siempre tienen una profundidad espiritual correcta, ¿no? Así es que aprendan a discernir los libros que puedan ustedes leer. ¿Cómo desarrollamos nuestros dones? Participen en cursos, en entrenamientos, ¿no? Cuando ustedes vean algún curso, si ustedes sienten que tienen el don el de la intercesión, por ejemplo, pues busquen algo que tenga que ver con eso. ¿Quiénes están trabajando en eso? Si hay algún curso, busquen. Entonces les empiezan a crear ideas, ¿verdad? Empiezan a ver qué posibilidades pueden encontrar para desarrollar esos dones. Así es que abran. Hoy con este tema de la tecnología, olvídense, hermanos, hoy hay cursos para aventar para arriba. Aprovéchenlos, ¿verdad? Traten de investigar quiénes son los que dan, qué seminario, qué lugar, pero hay lugares muy buenos, muy recomendables, que ustedes pueden usar para capacitarse. Aprenda con otras personas, ¿no? Busque quién esté ejerciendo el don que usted sienta o que alguien le dijo que tenía, pues búsquelo y dígale, che, ¿qué puedo hacer? ¿Qué consejo me darías? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué tarea puedo realizar? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes preguntan, el que pregunta aprende. Ya se los dije y se los vuelvo a repetir, el que pregunta aprende. Y
La práctica, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que llevar a cabo y con base en la práctica, bueno, uno va a descubrir hacia dónde, este, eh, no, nunca las cosas nos salen a la primera, eso me queda claro, ¿verdad? Eh, pero no debemos desanimarnos, ¿no? A veces para que los dones, los ministerios que empezamos con base en los dones, a veces pasan muchos años para que se consoliden, muchos, muchos años, ¿verdad? Pero hay que persistir y hay que seguir practicándolos. Y finalmente, utilicen sus dones, ¿no? Que esto va muy de la mano con la última. Llévelos a cabo, ¿verdad? Hay esta referencia que usamos a veces para hablar acerca de los dones en la parábola de los talentos, donde el dueño le da cierta cantidad de talentos a una persona y este lo que hace es, tuve miedo, me fui, lo escondí en la tierra, pero aquí tienen lo que es suyo. Y todos sabemos cómo termina esa parte de la parábola, ¿no es cierto? El Señor le dijo, siervo inútil, has sido infiel, está bien, si no querías trabajar lo que yo te di, lo hubieras dado a los banqueros y al menos hubiera ganado el interés. Hoy, desafortunadamente, queridos alumnos, muchos de nuestros hermanos en la iglesia, y puede ser que hasta nosotros mismos, ¿verdad? Estamos solamente calentando la banca del templo. Y esto es un problema, ¿verdad? Hoy las estadísticas dicen que tenemos por lo menos eh, el 20% de la iglesia en total de las congregaciones locales, el 20% está trabajando en la iglesia y el 80% restante está sentada, ¿verdad? Está solamente de espectadora. Y ese 80% es porque no ha querido o no ha podido o no ha sabido discernir o discriminar cuáles son los dones que el Espíritu Santo le ha dado. No desperdicie ninguna oportunidad y por favor utilice siempre sus dones. Utilícelos en amor, ¿verdad? Siempre cuando usted reconozca que tiene algún don, no se sienta bajo ninguna manera por encima de los demás. El amor es muy importante, Pablo lo dijo, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, pero me falta el amor, pues no soy nada, ¿verdad? Si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, soy nada. Si repartiere todos mis bienes para darlo a los pobres, no soy, y sin amor no soy nada. Si tuviese todas las ciencias y profecía, pero no tengo amor, no soy nada. Si hablar en lenguas angélicas, sin amor no soy nada. Si entregase mi cuerpo para ser quemado, sin amor no soy nada. El amor es lo que guía nuestros dones, ¿verdad? Nuestro trabajo, nuestros ministerios, ¿no? Si ustedes se sienten que, por ejemplo, dan clase en la escuelita de niños y sienten que ese es su don y les apasiona, bueno, pues sigan preparándose, amen a sus niños, pero si ustedes están en la escuelita y no están allí por gusto, sino por obligación, por necesidad, bueno, traten de buscar dónde pueden ser más útiles, ¿no es cierto? Porque una maestra de escuelita que tiene este don, tiene esta vocación, se esforzará, ¿verdad? Yo veo, cuando entro a un salón de la escuelita y veo un salón adornado, con cosas hermosas, con detallitos para los niños, con un montón de situaciones, digo, esta maestra está ejerciendo su don espiritual, ¿verdad? Pero cuando veo un salón donde no hay nada, donde la maestra ni va, ni avisa, ni se la pasa ahí quejándose de que, ay, otra vez los niños, ay, otra vez dar clase a los niños, no es su don, ¿no? No la juzgo o no lo juzgo, puede ser maestro de escuelita, pero uno siempre tiene que amar lo que hace y amar a las personas a las que nosotros estamos sirviendo. La unción del Espíritu Santo es muy importante, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Cada día tenemos que clamar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Clame Espíritu Santo, pida llenura de Espíritu Santo en su vida y en su corazón. Usted vaya, yo lo hacía muy seguido, hoy parece ser que necesito volver a hacerlo, pero yo recuerdo que al inicio de mi ministerio o cuando estaba en esta búsqueda de los dones, yo recuerdo que algo que hacía de manera constante era ir con el pastor o con el consagrado y pedirle que me ungiera, ¿verdad? Y yo me arrodillaba y le pedía a Dios que me guiara, que me diera
discernimiento para saber qué Él quería de mi vida. Entonces, cada vez que me ungía el pastor, ¿verdad? Yo tenía algo, yo sentía una fuerza, tenía un poder maravilloso. Así que, desafortunadamente, nosotros solamente pedimos unción cuando estamos enfermos o estamos a punto de morir. Pero no siempre es así. Cuando usted sienta que necesita dirección, vaya y pídale a su pastor que le unja, al presbítero que le unja, ¿verdad? Con aceite y clame Espíritu Santo en su vida, porque creo que de esa manera el Señor nos da la fortaleza para guiar, ¿verdad? Así que los dones espirituales siempre tienen que estar unidas a la visión que nosotros tenemos. Recuerden que la visión nace de ver la necesidad de alguien. Así nacen nuestras visiones, ¿verdad? Cuando vemos qué es lo que hace falta. Y entonces nos sentimos tocados, nos sentimos impulsados a hacer cosas para, para llevar a cabo tal o cual cosa. Se enciende la pasión en nosotros, dijimos, algo tenemos que hacer. Y finalmente, entonces, los dones son herramientas que el Espíritu Santo nos da para cumplir esa visión, ¿verdad? Entonces, yo miré que hacía falta que alguien nos capacitara, que alguien nos diera esta oportunidad que yo no tuve cuando era joven, ¿verdad? En la iglesia no había esta oportunidad, de un seminario con todas estas facilidades. No lo había. Yo vi esa necesidad y yo me sentí llamado. Entonces me empecé a preparar, empecé a estudiar, me metí a varios cursos, estudié una maestría y empecé a sentir pasión, ¿verdad? Yo no sabía muchas veces por qué leía tal libro, tal otro. Yo dije, pero ¿y para qué leo tantos libros si nadie me da bolilla, nadie me lleva a dar clases? Yo lo hacía cuando era pastor, ¿verdad? Y aprovechaba las oportunidades, pero esa pasión nunca terminó hasta que entendí que yo tenía estos dones y finalmente los pude desarrollar para el ministerio que tengo. Perdón que les haya compartido mi postura, es solamente un ejemplo, no lo estoy poniendo bajo ninguna circunstancia como algo de ego, ¿no? Pero yo digo, o sea, si todos logramos o pudimos tener la oportunidad de direccionar nuestra vida de una manera buena, la verdad uno se siente pleno y feliz por hacerlo, ¿verdad? Por hacerlo. Así que recuerden los tres elementos respecto de los dones. Si nosotros queremos ser buenos mayordomos de los dones espirituales que Dios nos ha concedido, tenemos que discernir qué dones tenemos, desarrollarlos y ponerlos en práctica, ¿verdad? Si usamos esta formulita, creo que vamos a lograr un montón de cosas, ¿ok? Así que con este pensamiento termino esta clase que tiene que ver con la mayordomía de los dones espirituales. De mis hermanas que están en clase presencial, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? No sé si pude ser claro en este punto. Este es un tema muy amplio, pero al menos quise plantear o poner en sus corazones, en sus radares, la importancia de trabajar ministerios con base en los dones del Espíritu Santo. ¿Ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy, muy clara la clase, excelente tema y bueno, siempre estas cosas son las que menos se hablan. Por ahí en la iglesia te dan la motivación de tus dones, pero no se profundiza. Entonces uno está como siempre en la incógnita. Pero qué bueno que, como lo dice usted, que tienes bien definido qué es la enseñanza y esas cosas así, está bueno para estudiarlo en muchos aspectos. Gracias, Tati. Sí, bueno, ahora, como yo digo, yo ya no tengo ese problema. Ahora les toca a ustedes. O a quien tenga ese problema, ¿no es cierto? De no saber qué dones espirituales tiene. Pero de verdad, ojalá puedan hacer estos ejercicios. Vamos a estar, por eso, gracias a Dios, porque están en este seminario. Y digo, no porque por el seminario en sí mismo, sino por la oportunidad que Dios nos da, ¿verdad?
y que en algún momento Dios nos ayudará a guiar a cada uno de ustedes para poder llevar a cabo esta oportunidad de crecer para la gloria de Dios. Bueno, vamos al receso, vamos a tomar 5 minutitos porque tengo 2 clases más y no quiero ir corriendo, así que si ustedes me conceden 5 minutos de receso y volvemos a la clase.